Hace unos días se reunieron a los líderes del G7, las economías más importantes del planeta, claro, las economías occidentales. Y bueno, donde llegaron a acuerdos y bueno, al final de los principales acuerdos es lo que quería hacer Estados Unidos y el Reino Unido y que es continuar el conflicto bélico en Ucrania. A pesar de que al interior del G7 ya hay voces, como la del presidente francés, de que, bueno, ya se llega a un acuerdo de paz, ya se negocie con Vladimir Putin un cese al fuego y, bueno, se deje de pagar costos muy altos económicos, como por ejemplo una alta inflación derivado de las sanciones contra Rusia, o sea que al contrario, al final regrese el petróleo ruso a la economía mundial y bueno, esto genere, bueno, ya una estabilidad. Porque ahorita, evidentemente, las economías europeas son las que están pagando más fuerte, pero también Estados Unidos, todo esto. Lo cierto es que Estados Unidos y el Reino Unido se salieron con la suya y obligaron a todos los otros países a mantener la misma política actual, o sea, seguir dándole armas a Ucrania, más apoyo militar y bueno, seguir también metiéndole más sanciones a Rusia, con lo cual se garantiza que el periodo inflacionario va a continuar todavía un buen rato más. O sea, en otras palabras, el G7 acordó seguir con la inflación muy alta para apoyar a Ucrania. Y una inflación muy alta que le va a pasar un fuerte costo a sus países, pero bueno, eso es lo de menos. La verdad es que tampoco Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo de paz con Rusia, ¿no? Porque están haciendo un gran negocio de venta de armas, como nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Están vendiendo no sé cuántos miles de millones de dólares a Ucrania en todo tipo de sistemas, a pesar de que no sepan utilizarlos, pero también los demás países europeos. Debemos recordar que Alemania ya va a comprar más de 100 mil millones de euros en los próximos años de armamento. ¿Y quién se lo va a vender? Evidentemente Estados Unidos. O sea, es un gran negocio y a pesar de que hay una muy alta inflación, las utilidades siguen siendo utilidades. Y eso, bueno, es desafortunado porque, bueno, también Europa va a seguir pagando una muy alta inflación. Por ejemplo, ya no tienen gas, no tienen suficiente gas, esa es la realidad. Y bueno, ahorita Estados Unidos se está exportando gas natural líquido, gas licuado desde Estados Unidos a Europa en grandes barcos, pero no es suficiente. Tanto así que tienen que pagar ya un precio premium muy alto para poder tener gas rumbo al invierno, algo que va y está poniendo a sufrir a todas las economías europeas. Pero bueno, al final el chiste es vencer a Rusia, algo que honestamente nadie lo ve posible. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Desde chicos se nos dice que la inflación, un poquito de inflación anualmente, es algo positivo para la economía. Desde chicos nos hacen creer que la inflación es algo bueno y es algo necesario que debemos de estar aguantando todas las personas, todos los ciudadanos de un país. Y lamentablemente cualquier economista que sepa muy bien de lo que está hablando te va a decir que eso es una vil farsa, ya que la inflación lo que hace es hacer que el poder adquisitivo de la moneda se termine por derrogarse, o sea, se termine por acabarse, termina haciendo que la moneda valga menos cada año más. Por eso es que si pensamos en 1970 nos daremos cuenta que un dólar de aquel entonces era mucho más alto en poder adquisitivo que un dólar actual. Era mucho más valioso tener dólares en aquel entonces que los dólares actuales. Esto ha sucedido gracias a la inflación. Y desde que empezó la pandemia, Estados Unidos se puso a imprimir muchos dólares. Cerca del 25% de todos los dólares en existencia se imprimieron tan solo en un año, en el 2020. Bueno, sabiendo esto, aún así, la Reserva Federal y Janet Yellen, la jefa del Tesoro de Estados Unidos, se la pasaron diciéndonos durante todo el 2021 que la inflación iba a ser transitoria, que eventualmente la inflación iba a bajar y íbamos a volver a algo muy similar a lo que teníamos antes de la pandemia, algo similar a la vieja normalidad. Bueno, pues actualmente el G7, o sea los 7 países más ricos del mundo, se reunieron en Alemania y además de que costó cerca de 166 millones, una reunión que duró 2 días y tiene bastante molesto a los alemanes, han hecho un pacto. Un pacto el cual quieren mostrar que todavía tienen unidad, que no hay países que se quieran desconectar de la misma narrativa. Y es que ya sabemos que Francia, Alemania e Italia son países que están pidiéndole a Ucrania que por favor cesen ya la guerra porque la inflación está aumentando en sus países. Y al momento de que aumenta la inflación hace que el costo de vida termine haciendo que sea más caro. O sea, no es en realidad que las casas están subiendo de precio, no es en realidad que el petróleo suba de precio, que la gasolina, que la comida suba de precio, no. Lo que estamos viviendo es que nuestras monedas están bajando
en poder adquisitivo. Y esto se ve reflejado en el mercado, haciendo que todo parece que sube de precio. Pero es simplemente cuestión de perspectivas. Entonces, estos países europeos, que en realidad están viviendo la inflación a flor de piel, estaban ya exigiendo que haya un paro ya a la guerra, que por favor ya se acabara. Algo que de por sí los Estados Unidos no iban a permitir, porque los Estados Unidos están ganando mucho gracias a esta inflación. Sí, el costo político para Joe Biden puede ser muy alto, pero el gobierno en general tiende a ganar más porque la inflación le permite poderse endeudar más barato que si lo comparáramos con una deflación. Una deflación haría que el poder adquisitivo aumente en las monedas, por lo cual haría que las deudas de los gobiernos sean más caras de pagar, algo que ningún gobierno quiere, y por eso se nos instruye desde chicos que la inflación es buena, aunque sea una vil mentira. Bueno, pues esta inflación derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania parece ser que va a seguir a la larga y a la alza. Y es que los líderes del G7 en este intento por mantener la unidad tuvieron que salir a comprometerse, a prometer que seguirán apoyando durante el tiempo que sea innecesario a Ucrania, que no van a echarse para atrás y que van a seguir brindando apoyo financiero, humanitario y diplomático, y que apoyarán a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Esto, en otras palabras, también lo podríamos traducir como que el G7 u Occidente va a llevar la inflación hasta donde alcance. Entonces, si tomamos esto en cuenta, con una nota que ya se había dado la semana pasada, donde el G7 estaba pensando, o sea, Occidente estaba pensando en sancionar ahora el oro ruso, que ya no se pudiera importar oro ruso desde Occidente, pues tiene un poco más de sentido si lo que quieren hacer es algo similar a lo que se pasó en la Gran Depresión. Cuando en la Gran Depresión se hizo ilegal el tener oro, todos los ciudadanos se vieron obligados a tener que entregarle el oro al gobierno estadounidense, y así el gobierno estadounidense devaluó el precio del dólar contra el oro de un golpe, robando cerca del 40% del poder adquisitivo del dólar en aquel entonces. Pues en estos momentos está sucediendo algo de manera similar, y es que para que la gente no se pueda proteger de la inflación que ellos mismos están creando, están pensando en sancionar el oro ruso, que no se pueda ya seguir importando. Entonces esto lo que crearía es que el único oro que la gente podría comprar sería el oro que se mine en estas naciones. Entonces, de entrada, ahí lo que está sucediendo es que la inflación no será, pero para nada, transitoria. La inflación seguirá subiendo. Y luego, cuando salen noticias como esta, que los compradores europeos se les están viendo difíciles para poder asegurarse un contrato de gas natural líquido, nos hace ver cómo la inflación, pero para nada, va a volver a bajar. Y es que nos están diciendo que los contratos de gas natural líquido a 10 años están ya naturalmente un 75% más caros que en el 2021. Y luego cuando leemos que, por ejemplo, la Polish Oil and Gas, una compañía de Europa, de Polonia, está teniendo problemas porque está teniendo que pagar un precio premium para poder comprometerse a estos contratos en Estados Unidos, podemos ver cómo es que la inflación va a seguir subiendo, porque ellos, para poder obtener gas, van a tener que pagar un extra. ¿Y a qué me refiero? Es que en Estados Unidos normalmente, y esto es una práctica que se da a nivel global, cuando se hace un contrato de gas natural líquido, se toma que el precio del gas natural, se toma como referencia el precio del petróleo Brent para calcular el costo de una unidad de gas para generar electricidad en unidades británicas. Entonces eso significa que el precio por barril del Brent, si se encuentra en $111.50, una unidad de gas estaría alrededor de $11.15. Eso es como normalmente se vende, y se vende así a 10 años. Así generalmente se comprometen los países cuando hacen un contrato. El tema actual es que hay tan poco gas líquido a la venta, no hay tantas refinerías, no hay tantas terminales que lo puedan estar generando, que se ha estado subiendo hasta un 12%, y en algunos casos se llega a subir hasta un 17% el precio Brent. Esto significa que tienes que agregarle un 7% arriba del 75% de lo que estaba el año pasado, por lo cual nos indica que la inflación no seguirá bajando, que muy por el contrario no hay gas suficiente para abastecer a Europa, y la inflación tiene solo un curso.
hacia arriba. Así que con la noticia del G7 de que ellos van a seguir apoyando a Ucrania pese a cualquier cosa, con la noticia de que no van a permitir la importación de oro y con la noticia de que no hay suficiente gas para los compradores europeos, pues puedo decirles con confianza que la inflación no será transitoria y los precios no volverán a bajar como estaban antes de la pandemia. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.